Empezamos en unos segundos. ¿Empezar qué? El acto sexual, claro. ¿Por qué rompiste el contacto? ¿Contacto? ¡Ni siquiera te toqué! Imagina un futuro donde todo está controlado, donde no podés putear sin que te multen, donde el sexo es virtual y donde hasta un simple cigarrillo es cosa del pasado. Un mundo donde la paz absoluta no es una elección, sino una imposición. Ahora mete en ese futuro a un salvaje de los 90s, un policía que resolvía todas las piñas y con explosiones, y soltale enfrente a un psicópata que disfruta el caos. Así nace El Demoledor, una de las películas de acción más locas, adelantadas y visionarias de los 90. Hoy vamos a analizar esta joya del cine de acción, repasando su historia, sus detalles más bizarros, cómo predijo el futuro y por qué pasó de ser un simple blockbuster a convertirse en una película de culto. Mi nombre es Diego y sean bienvenidos al canal del Hood. Sin más que decir, empecemos. La película arranca con todo, puro Stallone en su mejor versión de héroe de acción. Se tira desde un helicóptero directo al quilombo, con tiros por todos lados y un grito de guerra que te deja en claro que esto va a ser una locura. Enfrente lo espera Simon Phoenix, interpretado de manera brillante y exagerada por Wesley Snipes. Un villano que no solo es letal, sino que encima se la pasa disfrutando del caos, como si fuera que ser un psicópata es parte de su hobby. Phoenix prende fuego todo y Spartan, en lugar de dispararle cuando tiene la chance, se manda de cuerpo entero a cagarlo a trompadas. Con el villano derrotado, todo parece que termina ahí, pero no. El edificio entero explota y se derrumba sobre ellos. O al menos eso parece, porque de alguna manera los dos sobreviven. Hasta acá aparecería otra película de acción noventera estándar, pero no, esto recién es el inicio. El problema es que los rehenes que supuestamente estaban en el lugar no aparecen por ningún lado, hasta que un oficial empieza a encontrar cuerpos esparcidos por todo el edificio. Y así, de héroe a villano en 2 minutos, Spartan queda arrestado y acusado de haber actuado como un idiota y causado de la muerte de varios inocentes. Como castigo, le dan una condena de 70 años en criogénesis, hasta el año 2046. Acá es donde la película empieza a plantar sus ideas más interesantes. El concepto de cancelar la violencia o el problema realmente, simplemente lo eliminan de la ecuación. Spartan es un héroe de la vieja escuela, un soldado hecho y derecho que resuelve todo con los puños y las balas. Pero este futuro que se está construyendo ya no tiene lugar para este tipo de personajes. Después de esto tenemos los créditos, que si tenías dudas de verla, los nombres que aparecen en la intro ya te convencen. Sandra Bullock, Bob Canton, sí, el director mala onda de Patch Adams y el Warden de los Sueños de Libertad, más un joven Jack Black en un papel bastante chiquito. O sea, ya con el casting te das cuenta de que esto no es cualquier película de acción. Después de la condena, damos un salto al futuro y conocemos a la oficial Lenina Huxley, una policía que maneja un auto totalmente automático, pero que por pura nostalgia lo cambia a modo manual. Un detalle que parece menor, pero que ya nos dice mucho. Ella está aburrida con su presente y fascinada con el siglo XX. En su oficina tiene un póster de Arma Mortal con Mel Gibson y Danny Glover, una referencia directa a la época dorada del cine de acción, donde los héroes eran rudos, políticamente incorrectos y no pedían permiso para actuar. Esto nos plantea un mundo donde la seguridad y la estabilidad se lograron a costa de eliminar cualquier tipo de conflicto. O sea, vemos a una sociedad pacífica, sí, pero también totalmente controlada, aburrida y carente de adrenalina. Es el extremo de la corrección política. Todo está regulado, la violencia es un concepto prácticamente extinto y hasta el más mínimo acto agresivo es penalizado. Mientras tanto, conocemos a los Sobras, un grupo de resistencia que lucha contra la desigualdad en esta utopía futurista que en realidad no es tan utópica, porque si bien en la superficie todo parece perfecto, hay un grupo de personas que quedaron marginadas, viviendo en las sombras como si fueran un error del sistema. Acá la película ya empieza a meter su crítica social. Cuando un gobierno impone orden total, siempre hay alguien que paga el precio. Y entonces el conflicto empieza. Simon Phoenix, que también había sido condenado a criogénesis, es descongelado en una audiencia de libertad condicional. Pero algo no cierra. El tipo está más fuerte, más rápido y más inteligente que antes. Como si en lugar de estar en hibernación lo hubieran programado para ser aún más letal. En cuestión de segundos, con los movimientos acrobáticos que Snipes luego perfeccionaría en Blade, se escapa y se convierte en la peor amenaza para un mundo que ya no sabe cómo manejar la violencia. La escena en la que mata a un guardia y se queda con su ojo para acceder al sistema es brutal. Y no solo por lo gráfico, sino porque la reacción de los policías del futuro es un shock total. Se asustan y algunos vomitan. Ridículo puede ser, pero en realidad es un detalle clave para entender el mundo en el que estamos. Y mientras todos en el centro de mando entran en pánico, el Dr. Raymond Cocteau, el gran jefe, el que diseñó esta sociedad perfecta, mira todo con una tranquilidad absoluta. No porque no le importe, sino porque está en su propia burbuja filosófica, creyendo que su sistema lo tiene todo bajo control.
básicamente el típico líder político desconectado de la realidad. Y acá aparece un personaje clave, el jefe de policía, interpretado por Bill Cobbs y no Bill Cosby, un pequeño gran detalle. Él es quien sugiere la única solución posible, despertar a John Spartan, el tipo que fue condenado por ser demasiado violento, pero que es el único que puede frenar a Phoenix. Y esto es brillante porque la misma sociedad que lo castigó ahora lo necesita. El demoledor era un problema porque representaba un estilo de justicia que ya no tenía lugar en este mundo. Pero en el momento en que aparece alguien igual de extremo pero del lado contrario, esa violencia de repente se convierte en una herramienta necesaria. Lo más interesante de esta parte es cómo la película plantea un mensaje que hoy en día cobra muchísima relevancia. Rastreé ese cerdo durante 2 años. Cuando por fin lo llego a pescar, me convierten en hielo como premio. Gracias, pero no me interesa. ¿Qué pasa cuando una sociedad se vuelve tan frágil que ya no sabe cómo enfrentar el conflicto? Con esta premisa, la película nos lleva directo a lo que será el choque entre el pasado, Spartan, y el futuro, Phoenix y la sociedad de cristal. Un hombre fuera de su tiempo contra un mundo que ya no tiene lugar para él, o al menos eso creen. Cuando John Spartan despierta, el futuro le cae como un baldazo de agua fría. Lo primero que se entera es que su esposa murió en un terremoto en el 2010 y que de su hija no hay información. Nadie le dice si está viva, si sobrevivió o qué pasó con ella. Es como si su pasado hubiera sido completamente borrado. Pero no hay tiempo para lamentos porque le informan que lo despertaron con un solo propósito: enfrentar a Simon Phoenix, su archienemigo. O algo así, porque la verdad es que Spartan nunca lo vio como un enemigo personal. Simplemente era un demente al que había que meter tras las rejas. Ahí es cuando empieza a notar que este futuro tiene más sorpresa de las que esperaba. Pide un Marlboro y le explican que los cigarrillos ya no existen. Ni el tabaco, ni la cafeína, ni la sal, ni el azúcar, ni el sexo, ni los insultos. Todo lo que en su época era algo muy normal ahora estaba prohibido. Sandra Bullock representa perfectamente a la generación de este tiempo. Optimista, ingenua y completamente adaptada a las nuevas reglas. Para ella, la idea de insultar o romper las normas es inconcebible, pero al mismo tiempo siente una fascinación casi infantil por la violencia del pasado. Es como si en el fondo supiera que este mundo es demasiado perfecto para ser real. Spartan acepta la misión porque otra no le queda, y lo vemos con su uniforme futurista listo para la acción. Pero las sorpresas no terminan ahí. En su primer contacto con el baño, descubre que el papel higiénico también dejó de existir, reemplazado ahora por un misterioso sistema de 3 caracoles marinas que nadie se molesta en explicarle. En medio de todo esto se reencuentra con Bill Cobbs, el mismo que en el pasado era un novato piloto y que ahora es un veterano del sistema. La conversación dura poco porque lo importante es que Phoenix sigue suelto y no está perdiendo el tiempo. En su búsqueda de armas toma por asalto un museo y encuentra lo que tanto buscaba: un acelerador magnético, un arma futurista mucho más poderosa que cualquier cosa que había conocido en su época. Y mientras Phoenix se arma hasta los dientes, Spartan llega al lugar listo para un enfrentamiento que llevaba 70 años en pausa. Phoenix lo recibe a puro cañonazo y Spartan, aunque sigue siendo el mismo tanque de siempre, se da cuenta de que su enemigo ahora era más rápido, más fuerte y más peligroso. El enfrentamiento es brutal, con ambos usando todo lo que tienen a mano. Pero al final Phoenix logra superarlo y escapa, dejando a Spartan con las manos vacías. Pero en su huida, Simon se cruza con el Dr. Cocteau, y es en ese momento cuando se da cuenta de que algo no estaba bien. Intenta dispararle, pero descubre que no tiene balas, y lo más extraño, hay algo en su cabeza que lo estaba controlando. Un nombre resuena en su mente: Edgar Friendly. No sabe quién es ni por qué lo recuerda, pero la simple idea de ese nombre parece estar implantada en su cerebro. Antes de que pueda entender qué pasa, Spartan aparece en la escena y Cocteau se hace el desentendido. Como si nada hubiera ocurrido, le da la bienvenida y le ofrece una cena en el restaurante más exclusivo de la ciudad, Taco Bell. Porque sí, en este futuro, Taco Bell se convirtió en el único restaurante que existe gracias a las guerras de franquicias. Lo que para Spartan era una completa ridiculez, para los demás es lo más normal del mundo. Por otro lado, la película no se olvida de meterle humor, y como no podía ser de otra manera, hay un chiste dirigido a su eterno rival en la vida real, Arnold Schwarzenegger. En este futuro ridículo, Stallone descubre que Schwarzenegger no solo tuvo su propia biblioteca, sino que también se convirtió en el presidente de los Estados Unidos. Como si el mundo no pudiera ser más frágil y estúpido, al final hasta le dieron el poder absoluto a Terminator. Aguarda, ¿Schwarzenegger tiene biblioteca? Sí, la biblioteca presidencial Schwarzenegger. Era actor antes de que lo... ¿Entonces fue presidente?
Sí, y ahora... No quiero saberlo. En la cena, Spartan escucha la versión de la historia, de cómo llegó a estar en este punto. La civilización estuvo al borde del colapso, pero Cocteau se encargó de corregir todo y traer el orden. Claro, su idea de orden es una sociedad en la que nadie tiene libertad real. Todo está regulado y la gente vive en una burbuja donde cualquier cosa mínimamente ofensiva es eliminada. En medio de la conversación, le revelan que durante su tiempo en criogénesis, él no estaba simplemente congelado, sino que tenía pensamientos y sentimientos. Es decir, estuvo consciente de alguna manera, atrapado en su propia mente, lo que hace que su condena sea aún más cruel de lo que parecía. Pero no hay tiempo para digerir esta información, porque Spartan nota algo raro. En las sombras, la resistencia está al acecho. En cuestión de segundos, estalla un enfrentamiento con los Sobras, pero Spartan, lejos de masacrarlos como la policía espera, se da cuenta de algo clave. No están ahí para matar a nadie, solo están robando comida. No son criminales despiadados, sino gente hambrienta que lucha por sobrevivir en un mundo que los dejó afuera. La imagen del futuro perfecto que vendía Cocteau empieza a resquebrajarse. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Phoenix y Cocteau se encuentran en secreto, dejando en claro que no son enemigos, sino que son aliados con un plan en marcha. En paralelo, Spartan se hospeda en un hotel y la película vuelve a mostrar detalles que se adelantaron a su tiempo. Luces activadas por voz, un mundo sin contacto físico y más automatización de la que parecía posible en los 90. Pero la escena más icónica de esta parte es cuando Huxley le propone a Spartan hacer el acto sexual. Obviamente él se pone contento, pero la cosa no es como la recuerda. En lugar de contacto real, ella le da un casco de realidad virtual. Una especie de Oculus Rift para tener sexo sin tocarse. En este futuro, el contacto físico quedó completamente eliminado porque fue considerado peligroso para la salud. La humanidad llevó la seguridad al extremo y terminó por eliminar hasta el placer más básico. Spartan obviamente no puede creerlo, es demasiado incluso para él. Se calienta, pero en el sentido de enojo, y la discusión escala hasta que Huxley, ofendida por su actitud primitiva, lo echa de la habitación. Mientras tanto, en su soledad, Spartan encuentra de pura casualidad una grabación de seguridad que revela toda la verdad. Cocteau y Phoenix están aliados. Todo esto fue planeado. Al día siguiente se reconcilia con Huxley, que en el fondo sigue admirando la manera en que él encara la vida. Como gesto de paz, Spartan le regala un suéter tejido por él mismo, una habilidad que para su sorpresa le implantaron durante su tiempo en criogénesis. Pero mientras a él le dieron la habilidad de tejer, a Phoenix le dieron algo muy distinto. Fuerza aumentada, habilidades en combate, conocimientos en explosivos y toda la preparación de un terrorista de élite. En ese momento Spartan ya no tiene ningún tipo de duda. Cocteau es el verdadero villano y no va a quedarse con los brazos cruzados. Lo encara, pero el tipo se hace el otro. Y como ya sabemos, cuando Spartan se cansa de hablar, la violencia se convierte en su mejor argumento. Con un par de aliados, decide romper todas las reglas y salir en busca de Phoenix. La persecución lo lleva a la ciudad subterránea, donde viven los Sobras, y ahí por fin ve cómo es realmente la vida de los marginados. Nada de criminales sanguinarios, solo gente que se las arregla como puede, tomando cerveza y comiendo hamburguesas de rata. Spartan, lejos de asquearse, se las banca como un campeón y se toma la cerveza con gusto, confirmando que él es más de este mundo decadente que del de arriba, con sus reglas absurdas y su corrección extrema. Esta carne es de rata. ¿Es rata hamburguesa? Ajá. Es la mejor hamburguesa que he probado en siglos. Gracias, señor. También en ese lugar conoce al famoso Edgar Friendly, el rebelde que Cocteau quiere eliminar, y empieza a entender que lo que está en juego no es solo un enfrentamiento entre él y Phoenix, sino el futuro de la humanidad. Mientras tanto, Phoenix sigue reuniendo a sus aliados y despierta a un grupo de criminales criogenizados como él. Ahora no es solo un psicópata suelto, sino que tiene un ejército a su disposición. La gran batalla es inevitable. Se arma un enfrentamiento brutal entre los dos bandos, con explosiones, tiros y persecuciones por toda la ciudad. Spartan y Phoenix se vuelven a cruzar en un segundo round sobre una carretera, y aunque la pelea es intensa, Phoenix logra escapar nuevamente. Pero la traición tiene su precio. Cocteau se encuentra con Phoenix y trata de recordarle quién manda, pero se olvidó de una regla básica: nunca hagas un trato con alguien que disfruta del caos. Phoenix se cansa de su soberbia, lo asesina sin piedad y después usa su cadáver como combustible para su chimenea. El tipo se fue a lo grande, con la ironía de ser incinerado en el mismo mundo limpio que creó. Y así llegamos al enfrentamiento final. Spartan y Huxley llegan al laboratorio de Cocteau, donde Phoenix está a punto de despertar a más criminales para tomar el control total. A puro tiroteo empieza la batalla definitiva.
Pasan de las armas al combate a cuerpo, y aunque Phoenix es más fuerte que nunca, Spartan usa el entorno a su favor. En una maniobra brillante, logra activar el sistema de congelación de la crioprisión y deja a Phoenix completamente inmovilizado en hielo. Y en el golpe final, con una patada bien colocada, lo hace estallar en 1000 pedazos. Fin del juego. Pero como un buen demoledor, Spartan no solo destruye a su enemigo, sino que hace explotar todo el maldito laboratorio. El lugar entero vuela por los aires y con ello el último vestigio del mundo de Cocteau. La sociedad que él había diseñado no puede seguir existiendo. Cuando el polvo se asienta, los miembros de la resistencia emergen a la superficie, listos para empezar de nuevo. Lo que sigue es un futuro incierto, pero por lo menos uno más humano, más real. Y como último gesto de que esta nueva sociedad va a recuperar lo que perdió, Spartan rompe una última regla. Sella la historia con un beso de verdad, sin censores, sin protocolos, sin restricciones. Un beso con fluidos como los de antes, dejando claro que la humanidad no está hecha para vivir en una burbuja perfecta, sino para sentir, para equivocarse y sobre todo para elegir. Vaya, ¿todas las actividades de fluidos son así? Mejor. ¿Mejor? De verdad. Aunque hoy es una película de culto, El Demoledor tuvo un camino bastante accidentado para llegar al cine. Arrancó como un guión de Peter Lenkov que en su versión original era mucho más seria, más tirando a una película de acción clásica de los 90. Pero después pasó por varias reescrituras, una de ellas a cargo de Daniel Waters, el guionista de Heathers, y ahí fue cuando el tono de la película cambió por completo. Porque sí, sigue siendo una película de acción con tiros y piñas, pero también es una sátira disfrazada de blockbuster, algo que en ese momento no se veía tanto. El proyecto estuvo dando vueltas un buen tiempo hasta que Sylvester Stallone se subió a bordo. Y en los 90, cuando Stallone decía que sí a una película de acción, el estudio sacaba la billetera sin preguntar mucho. Y acá es donde la historia se pone interesante, porque el primer candidato no era Wesley Snipes. En realidad, Stallone quería que Simon Phoenix fuese interpretado por su amigo Jackie Chan. Pero el actor rechazó el papel porque sabía que su público asiático no iba a aceptar verlo como un villano. Así que el rol pasó a Wesley Snipes, quien tenía entrenamiento en artes marciales y aceptó con la condición de que lo dejaran hacer su versión más exagerada de un psicópata. Snipes, de hecho, se metió tanto en el personaje que en las escenas de pelea tenían que frenar sus patadas porque eran demasiado rápidas para la cámara. Los productores le pidieron que bajara la velocidad porque si no el movimiento se veía borroso. El título de la película también tiene su historia. No fue una invención de Hollywood, sino que se inspiraron en una canción de The Police llamada Demolition Man. El guionista estaba manejando su auto, escuchó la canción y quedó enganchado con la frase. Años después, cuando el guión ya estaba en producción, el grupo inglés no solo permitió que usaran el nombre, sino que grabaron una nueva versión de la canción para la banda sonora de la película. El presupuesto de la película rondó entre los 45 y 75 millones de dólares, que para la época no era una locura, pero sí suficiente para meterle efectos y locaciones futuristas. Pero la película no solo tenía acción y sátira, sino que también tomó inspiración de la literatura. Está basada de manera libre en la famosa novela Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. Sin embargo, no fue la única influencia. Un escritor húngaro, István Nemere, dijo que la historia era idéntica a su novela Fight of Death, donde un terrorista y un soldado son congelados criogénicamente y despertados en el siglo XXII. Según Nemere, el 75% de la película era idéntico a su libro, pero nunca presentó una demanda porque dijo que no tenía forma de pelear contra Hollywood. Después del estreno empezaron a circular rumores de una posible secuela. En un momento se dijo que El Demoledor 2 iba a traer a Jackie Chan en lugar de Wesley Snipes y que Meryl Streep iba a interpretar a la hija de Stallone. El rumor lo soltó uno de los guionistas, pero la realidad es que el proyecto nunca pasó de la etapa de ideas. Finalmente, El Demoledor se estrenó en 1993 y tuvo una recepción moderada. En Estados Unidos recaudó 58 millones de dólares, que no fue un número espectacular, pero a nivel internacional sumó un total de 160 millones. Sin embargo, la crítica en su momento estuvo bastante dividida. Algunos la vieron como una simple película de acción con una historia medio tonta, pero con los años la gente empezó a darse cuenta de que era mucho más que eso. Lo loco es cómo la película se adelantó a su tiempo. Cuando salió, mucha gente pensó que la idea de un mundo regulado era bastante exagerada, pero ahora, mirando el 2025, hay muchas cosas que no parecen tan descabelladas. Asistentes de voz, luces automáticas, autos sin conductor. En los 90s eso sonaba ciencia ficción. Hoy Alexa, ChatGPT o los asistentes de Google hacen exactamente eso.
La corrección política llevada al extremo también es otra cosa adelantada en la película, y la eliminación del contacto físico de cierta manera también podríamos decir que está pasando. Después de la pandemia y con el auge del metaverso y la realidad virtual, no parece algo tan imposible. Y eso sin mencionar los sistemas de vigilancia y control total. El mundo del demoledor está lleno de pantallas y cámaras que monitorean todo, algo que en la era de los celulares y las redes sociales es prácticamente nuestro día a día. Y de esta manera, amigos, llegamos al final de este viaje por El Demoledor, una película que en su momento parecía solo acción y explosiones, pero que con el tiempo se convirtió en una visión bastante acertada del futuro. Pero ahora quiero saber qué opinas vos. ¿Te parece realmente que la película predijo muchas cosas? ¿Y qué otra película les gustaría que analicemos a fondo? No se olviden de dejarme sus comentarios acá abajo y si les gustó el video de dejar un like y suscribirse para más contenido como este. Por mi parte, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y nos vemos en un próximo video. Chao.